Ya estamos. Muy bien. Hoy es el martes 7 de septiembre del 2021, donde continuamos con las clases de Derecho Administrativo del sexto semestre. Y hoy les voy a dar la clase yo. El próximo jueves les va a dar el profesor Parquet Villagra, Javier. De manera que siempre conjugamos, siempre adiestramos en esta forma para que las clases sean más fáciles y para que ustedes puedan comprender mejor esta materia. Yo hoy le pasé a Lucas y creo que también a Nico sobre una plática, un conversatorio que voy a tener mañana eh, con profesores de la Universidad Panamericana de México, una gran universidad. Y ahí voy a, ellos llaman platicar en México. Entonces yo voy a ser el interrogado, el que dé las respuestas, y los otros profesores que van a estar presentes, que son profesores de la Universidad Panamericana, van a hablar también, pero sobre diferentes tópicos de nuestro derecho público del Paraguay. Eso va a poder verse por YouTube y por otro sistema que tiene ya Lucas y tiene también Nico. Si a alguien le interesa un poco esa transformación del derecho administrativo en el mundo, esa adecuación, esa mutación de época, entonces puede verlo y creo que vamos a conseguir a lo mejor la grabación para dar alguna, alguna, en alguna clase. Vamos a tener también en la próxima semana un seminario que yo le voy a informar a Lucas para que puedan conectarse. Y después vamos a tener otro seminario internacional sobre un tema muy importante que se refiere al código o a la ley de procedimientos administrativos que ha sido aprobado por el Congreso. Y va a cambiar todo nuestro sistema de protección de los derechos del ciudadano, de protección al usuario, de protección al contribuyente, de protección frente a la policía, de protección frente a las entidades de tributación. Y eso también vamos a avisarle, yo le voy a avisar. Pero ahora vamos a dar unas pinceladas sobre este derecho que estamos viendo o que estamos estudiando. Este derecho administrativo, la mayoría nos preguntamos, ¿pero de dónde viene el derecho administrativo? Me decía un alumno, profesor, ¿cómo surge este derecho? Porque sabemos cómo surgió el derecho civil, sabemos de la, eh, de la vigencia universal en el tiempo y en el espacio del derecho romano. Y, pero ahora nos toca hablar de una parte del derecho público. Y este derecho que prácticamente es nuevo con relación al derecho privado, surge realmente eh, con dos grandes acontecimientos históricos. El primero con, voy a tomar un vaso de agua. El primer acontecimiento histórico del que nace el derecho administrativo y también el derecho constitucional es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa
que se da el puntapié en el año 1789 y sigue 10 años después todavía, y que después Napoleón, a partir de 1789, 1789 la revolución comienza, y en 1799, cuando asume Napoleón mediante un golpe del 18 del Brumario, en que se crea el consulado, entonces ahí viene otra etapa de la revolución, la etapa de la transferencia de esos principios a toda Europa. Pero había otro fenómeno que también estaba andando y que había triunfado en los Estados Unidos de América, que eran esos principios creados por esa acta de la independencia de los Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776. Y después viene ese documento trascendental que es la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Entonces, estos dos acontecimientos que tienen, acá hay algo, estos dos acontecimientos que tienen relevancia, que tienen conexiones entre sí. Ustedes saben que Francia ayudó a la independencia de los Estados Unidos de América. Y en esa guerra que tuvo los Estados Unidos de América con Inglaterra, con el Reino Unido de 10 años, Francia estuvo presente ayudando a los Estados Unidos. De ahí es que Francia se endeudó enormemente porque puso casi todo su poderío en ayudar a la independencia de los Estados Unidos. Ustedes recordarán a Lafayette, ¿verdad?, que peleó y que fue realmente Lafayette un hombre muy importante en las asambleas de la Revolución Francesa. Noble de origen, pero que estuvo ahí con el Estado llano para construir los grandes cambios. Y estos grandes cambios que produjo la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ambos rompieron con el antiguo régimen, pero más los franceses, porque en Inglaterra ya para el Reino Unido funcionaba ese principio de separación de poderes, pero no funcionaba con relación a sus colonias. En sus colonias no permitían que funcionara ese principio de separación de poderes que dentro de la isla del Reino Unido funcionaba, porque han de recordar después el principio o la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes y que nos trae en su libro El Espíritu, ese libro tan famoso, ¿verdad? De Montesquieu, en donde él desarrolla ese principio de la separación de poderes o de separación o de división de poderes, pero no inventa Montesquieu, de ninguna manera inventa Montesquieu. Lo que pasa es que Montesquieu, viviendo en Inglaterra, observó cómo funcionaba ese sistema de pesos, contrapesos, impeachment, vetos, y vio que los poderes, tanto del rey como el parlamento, se armonizaban, se controlaban, hasta que llegó a la actualidad y lógicamente a funcionar ese sistema
en forma total. Pero si uno ve un poquitito, observa cómo funciona en Inglaterra, cuál es la interpretación de los ingleses, la aplicación que tiene Inglaterra del principio de división de poderes, es distinto a lo que hicieron los franceses, siendo Francia, ¿verdad?, el, el territorio, el sitio histórico donde con la Revolución Francesa y el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, dio un gran paso en la humanidad. Y ahí nació eh, el derecho administrativo y también el derecho constitucional. Pero algunos hablan, y eso lo dije hace poco en un coloquio, que hablan del derecho de la tercera generación o de los derechos de la cuarta generación. Pero hay algo evidente. No se han aplicado todavía con efectividad esos derechos que nacieron y que se consagraron con la revolución, no, que se reconocieron con la Revolución Francesa y con la Constitución de los Estados Unidos de América y con las tres primeras constituciones francesas, así como aquel documento fundamental de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si observamos nuestra Constitución y leemos algunos principios, ese texto está en estos documentos de los Estados Unidos y de Francia hace más de 2 siglos. Porque en el derecho no podemos inventar, no podemos poner en un laboratorio, inventar un sistema, no. El derecho tiene que ver con la realidad social, con la realidad histórica, con la vida del hombre, con la vida de todos nosotros, cómo vivimos. No podemos inventar como conejillo de indias, como la ciencia física, porque el derecho es una ciencia natural, en donde el fin, el principio, el pilar fundamental es el hombre. Y con el hombre, la dignidad del hombre, la dignidad de nosotros, el respeto a nuestros derechos. Entonces, aquí se cambia notablemente todo lo que existía en ese derecho de antes de la Revolución Francesa y del constitucionalismo norteamericano. ¿Por qué será que los Estados Unidos de América y Francia son países tan adelantados? ¿Por qué será que los Estados Unidos es el centro del poder? En Washington es la capital no solamente financiera del mundo, sino la capital política y la capital militar. ¿Por qué será que Francia tiene tanto desarrollo? Que cuando hay una guerra internacional, su flota aérea es la primera en aparecer, también armada. Y bueno, porque en su principio han tenido normas fundamentales para la creación de estos dos grandes países. Hablan, eh, me da un poco de risa a mí cuando tengo algunos amigos, y le decía a un amigo, pero vos haces gala de tu inclinación hacia el marxismo, pero sos el primero que querés vivir en los Estados Unidos de América. Me hablas de Stalin, me hablas de Marx, me hablas de Trotsky, del idealismo de
marxista. Pero ¿por qué querés irte tanto a los Estados Unidos? ¿Por qué querés mandar a tus hijos a Estados Unidos? Si es que, ¿por qué no le mandás a Rusia? Le digo yo. Mandale a Rusia o mandale a Cuba. Digo, le mandaste a uno de tus hijos a Estados Unidos y a los otros querés mandarle también. Y esa es la contradicción, ¿verdad? La contradicción de que en los sistemas de la libertad, porque ahí está el eje del derecho administrativo y también del derecho constitucional, el principio de la libertad, el principio de la igualdad, el principio de acceso a la justicia y, lógicamente, el respeto al derecho. Aquí, entonces, tenemos que este derecho podemos hablar a partir de la Revolución Francesa y hay muchas explicaciones al respecto. Siempre vamos a hablar así. Y es importante conocer esto. Yo les recomiendo que lean algo de lo que ocurrió en los Estados Unidos de América con la Revolución Norteamericana. Que lean cómo se gestó esa Asamblea Nacional Constituyente en Filadelfia. Les recomiendo que vean un poco, estudien quién fue Thomas Jefferson y quién fue Benjamin Franklin, y Adam, J. Hamilton. Entonces van a ver que esos que hicieron la Revolución Norteamericana fueron filósofos, fueron pensadores. Y eso es lo que nos diferencia. Y en Francia, los que estuvieron sentados ahí en, en las asambleas, pero fueron grandes pensadores, porque llegaron a ese sitio por el voto popular. Mientras que, ¿qué ocurrió con la nobleza? Que respondía al antiguo régimen. Venían por herencia a sentarse en esos bancos con gente y tenían que hacer frente a un grupo de gente muy bien formada, muy bien instruida, de amplio conocimiento de las ciencias filosóficas, las ciencias sociales, del derecho, de la historia. Entonces era imposible que uno que nació noble pudiera enfrentar en la discusión a otro que estaba formado por sí mismo. Y hablando justamente con algún otro amigo, ustedes saben que a esta altura de la vida mucha gente viene con esta pandemia. ¿No? Ahora estamos guardándonos, ubicándonos en la mesa distanciados, pero hablamos. Llegamos un momento en que yo le digo, saquémonos y hablemos. Y vienen así en consulta algunas personas que están en alto grado en el Parlamento o en el Poder Judicial. Y entonces yo le digo mi parecer de cómo hay que encauzar el Estado y cuáles son las falencias, las debilidades que tenemos. Y el derecho administrativo tiene como esencia esto que vemos. Cuando queremos definir el derecho administrativo, nos encontramos que es la definición más simple, más contundente, es que es el derecho a la administración que ejerce un poder del Estado en un sistema de funciones, de
de poderes. Por un lado está la legislación que desarrolla el Congreso en nuestro país y en todos los países del mundo que tienen un Estado de derecho democrático. Y por otro lado están los tribunales, la jurisdicción, lo que hacen los jueces, que imparten justicias para los casos particulares, para los casos que le llega a su conocimiento. Y entonces ese derecho que es viviente, que es también mutable con el tiempo, que se va adaptando a las épocas. Ese es el derecho que nosotros estamos viendo. Un derecho que es diferente a lo que es, a lo que es la legislación y es el Congreso, lo que es o lo que son los tribunales. Porque si uno se pregunta, profesor, ¿y qué es la administración? ¿Qué es administrar? Porque sabemos qué es legislar, qué es sentarse en un curul, en una silla, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Yo sé que ahí estoy en la elaboración como uno más de los 45 miembros o uno más de los 80 miembros en esa tarea conjunta, colectiva de hacer la ley. Pero yo no tengo poder. Como senador o como diputado, mi poder está en el recinto parlamentario y lo ejerzo por el voto. Cuando voto en tal o cual sentido y sobre todo por la persuasión que puedo tener en las discusiones parlamentarias. Hubo en nuestro país épocas de parlamentos brillantes, donde uno o cualquiera podía ir a oír, a escuchar, y uno aprendía el derecho, aprendía la historia, aprendía la sociología, aprendía inclusive la psicología política, cómo se maneja la ciencia política y la política en general. Hoy eso no podemos hacerlo porque las discusiones son muy pocas, porque falta el debate. El debate es esencial en un Estado o en un sistema democrático. Y los tribunales todos sabemos, algunos seguramente de ustedes forman parte, integra los tribunales con algún cargo. Es una función diferente. Y entonces nos preguntamos, ¿y cuál es la diferencia de esa función que se ejerce en la administración, comenzando por el presidente de la República, hasta el último soldadito que está en la calle, hasta el último subordinado? ¿Cuál es la diferencia? Y entonces podemos decir en la forma más simple lo que enseñan los grandes maestros, como García de Enterría, un gran maestro universal, que dice que administración es actuación frente a declaración. ¿Qué hacen los jueces? Declaran la aplicación. Cuando dan la justicia, hacen declaraciones, no hacen actuación. Y los parlamentarios, los senadores, los diputados también. Su labor es declaración. Se sanciona una ley, pero ellos no están encargados de la aplicación. Es declaración del Parlamento, promulgado por el Poder Ejecutivo,
Y tenemos que la ley es una declaración que nos exige al cumplimiento del texto, que es obligatorio para todos, que no podemos eludir el cumplimiento, mientras que esa labor de administración vemos todos los días. Nos fijamos en los diarios, fíjese en la televisión. ¿Qué hace el presidente de la República? Va a inaugurar una ruta, va a un cuartel, va a un puesto de sanidad en donde se ponen las vacunas a observar y actúa de ese modo. Y le dice al ministro, le pregunta y le da orden al ministro, órdenes, le dice su parecer y va al cuartel y va a las Fuerzas Armadas y él es el jefe, el comandante en jefe, y a los militares le da su orden, no su consejo, su orden. Entonces actúa, va a inaugurar una ruta, hace un discurso, habla sobre la necesidad de hacer otras rutas más, y entonces está actuando. Debemos actuar en todas partes, debemos resolver a cada momento. Y entonces ahí nos encontramos con los actos administrativos verbales. Nosotros vamos a dar un capítulo acto administrativo, que son aquellas decisiones que sobre algunos puntos que se refieren a la marcha de la administración o que se refieren a peticiones de los particulares. Si ustedes o yo pido algo al decano, por ejemplo, piden al consejo directivo que les den un nuevo examen porque la pandemia no ha permitido rendir, porque hubo una cuarta ola, una tercera ola, y entonces va a tener que la autoridad de la universidad, de la facultad, en nuestro caso, el consejo directivo, dictar una resolución por la cual le rechaza el pedido o en forma positiva accede al pedido y dicta una resolución diciendo concédese el pedido solicitado y fíjese el examen para tal fecha. Entonces, ese es un acto, una decisión de la autoridad. Va a estar por escrito, van a recibir la notificación, pero en el ámbito de la administración también hay actos que son verbales, que a cada momento se dan. Va el ministro de Salud a un puesto de salud, va una autoridad de salud y va viendo orden, va estableciendo quiénes se van a vacunar, quiénes no se van a vacunar, tomar determinaciones a cada momento. Y bueno, en eso consiste entonces la función de administración. Entonces, decía este gran pensador jurídico, acción frente a declaración, que son propias de las funciones legislativas y judiciales. Pero hay otra forma también, tienen que tener presente otra forma. El derecho administrativo es lo más difícil de codificar. A veces uno piensa que es incodificable. ¿Y por qué? Porque tiene una materia, no es homogénea, es heterogénea la materia del derecho administrativo, lo que se estudia en derecho administrativo. Y ustedes van a ver por qué es eso. Fíjense nomás ustedes en el poder ejecutivo. Fíjense en cómo se trabaja, en cómo se organiza,
¿Cuál es la primera división o descentralización del poder administrador? Y van a ver que se realiza por medio de los ministros. Los ministros son la autoridad máxima después del presidente de la República, cada una en su área, cada uno en su área, porque tienen el despacho de los negocios de la República. A su cargo están estos negocios. Y fíjense, por un lado está el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que se ocupa de las recaudaciones, de los ingresos, de los egresos, de asuntos de economía, el control del Banco Central. Y por otro lado tenemos al ministro de Salud, el Ministerio de Salud, una cuestión totalmente diferente a lo que está tratando el ministro de Hacienda. No tiene nada que ver. Salud pública con Hacienda. Y lógicamente tampoco tienen nada que ver las relaciones exteriores o la defensa nacional. Imagínense las relaciones exteriores conducidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por un ministro de Relaciones Exteriores. Lógicamente que conduce las relaciones exteriores del presidente de la República, pero tiene su ejecutor, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y lógicamente el Ministerio de Defensa Nacional, los militares, las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué relación hay entre Fuerzas Armadas y Hacienda? Ninguna. Tantas materias que realiza el Poder Ejecutivo que no le podemos ocultar. Y entonces es una materia justapuesta, es una materia no homogénea. No todos tienen el mismo asunto. Es difícil de eso meter, de enclaustrar en un código. No es así en el derecho privado. Tomen el derecho civil, ustedes estudian el derecho civil, tomen un poco. Tomen, por ejemplo, le habrán dado personas o habrán dado derecho de familia. Se puede poner todo en un plato, lo que se llama derecho de familia. La curatela, la tutoría, la patria potestad, el deber de alimento, el matrimonio, el divorcio, la anulación del matrimonio, etcétera, etcétera. Y lógicamente que se puede codificar. Se codificó, hay una codificación desde el derecho romano, que lógicamente vino con el código después a adquirir preponderancia y gran ciencia con el Código Napoleón de 1804. Entonces nos encontramos frente a una materia que trata de diferentes temas, de diferentes tópicos que nos toca a todos. Cuando enseñamos derecho constitucional, veíamos que los temas no nos tocaban. Veíamos que los temas estaban allá arriba, en la cumbre. La organización de los poderes, el poder ejecutivo. ¿Quién de ustedes habló así con el presidente? Algunos seguro. ¿O quién de ustedes fue que habló en el Congreso? ¿O quién de ustedes tuvo una cuestión judicial? No ocurre así con el derecho administrativo. ¿Y por qué? Porque en mi casa, aquí, con mi domicilio, yo tengo el agua potable. Todos los días tengo que abrir la canilla para ducharme, para que se quite agua para la cocina, que se quite agua para el lavado de los utensilios o lavado de la ropa. Y esa es una relación
de usuario con una empresa pública. Hay una relación. Tengo que prender la luz, puedo apagar la luz, y quedarme a oscuras, pero al apagar la luz o al prender la luz, pienso en una institución, porque eso no me viene del cielo, me viene de todo un sistema eléctrico que maneja, administra una institución autárquica del Estado que se denomina Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Y ahí me crea una relación. Tengo una relación con ANDE. Tengo que pagar todos los meses. Si no pago 2 meses, me cortan el servicio. Pero puedo tener muchos problemas con la ANDE. Me puede venir una factura tremenda. ¿Y qué voy a hacer yo si me viene una factura tremenda y me dice, pague usted y después vamos a hablar? Pero ¿qué ocurre? Que esa suma es enorme y me va a desvalijar mis finanzas privadas o mi economía privada y me va a alterar el presupuesto mensual que tengo. Entonces, esas son cuestiones muy importantes. Por eso es que este código o ley de procedimiento administrativo que se aplica no en los tribunales, sino dentro del poder administrador y de los actos administrativos, es muy importante, porque es un camino, una fórmula para defendernos, que es lo esencial. Hay un gran cambio y una gran transformación del derecho administrativo, y de eso voy a hablar mañana, en el sentido de que pasamos de un derecho administrativo en donde el eje principal estaba en el Estado, pero ahora pasamos al hombre, al ser humano, a la dignidad del hombre, en primer lugar. ¿Para qué está el derecho? Para el hombre, no para el Estado. El Estado es un instrumento para servirnos a nosotros. Pero no se olviden, hay todavía funcionarios del Estado, actualmente hay, que solamente le interesa el Estado, que el Estado recaude, que el Estado saque plata de donde sea. Y nosotros vamos a gozar o nos va a beneficiar un Estado rico y un hombre paraguayo pobre, lleno de necesidades, que no tenemos hospitales, que no tenemos vacunas, que no tenemos protección policial. Y ahí está el derecho, y ahí está la transformación, ahí está la mutación de ese sistema, vamos a decir, autoritario en la concepción del Estado y del derecho, frente al principio de la libertad, frente al principio de la igualdad. Y ustedes cada vez más que estudien derecho se van a dar cuenta que estamos aprisionados por tantas leyes, por tantas normas. Y esos derechos fundamentales se quedan en la memoria, porque sobre todo acá se considera falsa idea de que cuando más leyes produzca el Parlamento mejor. No, hay un principio eterno que ya los romanos decían: pocas leyes, buen gobierno; pocas leyes, hombre civilizado; muchas leyes, hombre incivilizado. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros los paraguayos necesitamos que nos digan hasta cómo fumar, hasta cómo vestirnos, hasta cómo no tirar en la calle un cigarrillo. Cada vez más se piden leyes que nos amordazan
Y yo les digo, queridos alumnos, queridos compañeros, queridos amigos míos, porque estoy acá porque creo que puedo cumplir una misión con ustedes y con la patria mediante el ejercicio de la docencia. Yo les digo que cuando más leyes hay, es peor nuestro futuro, porque nos esclaviza, no nos podemos mover. Sin embargo, ponemos el ejemplo en Francia, ponemos el ejemplo en Alemania, ponemos el ejemplo en España, ponemos el ejemplo en los Estados Unidos de América y en Inglaterra, donde no se dictan muchas leyes, donde el Parlamento esencialmente tiene una función de controlar al gobierno. Y entonces estamos hacia una proliferación de leyes, hacia un exceso de leyes. Y eso, lógicamente, ustedes van a cambiar. Y por eso les decía al comienzo que tenía fe en esta nueva generación que va a ayudar al cambio para mejorar. No hay que perder la fe. Algunos alumnos, porque yo enseño también derecho constitucional, como ustedes saben, 1 y 2. También en el doctorado. Mañana tengo el doctorado y estoy en coloquios internacionales en forma permanente con profesores de todo el mundo. Y veo que no tenemos que perder la fe. Si perdemos la fe en el derecho, creo que la vida se nos va. Muchas veces yo he querido darle mis experiencias en los tribunales como magistrado o como abogado, o bien en el mundo internacional, cómo se procesa una cuestión, ya sea en los Estados Unidos de América o en Europa. Y a veces caemos en la esperanza, pero yo creo que nunca debemos de perder la fe en que existe la justicia y que debe existir la justicia. Una de las labores más importantes que ustedes van a ejercer es en la justicia, en los tribunales, o como magistrados, o como profesionales abogados, defendiendo, ya sea en el campo penal, en el campo administrativo, o en el campo civil, o en el campo del trabajo, o, lógicamente, en la actividad privada como abogado de grandes empresas. Y entonces, el derecho tiene que ser la libertad, así como la libertad tiene que tener una eterna vigilancia. Porque la ley no es el derecho. El derecho consiste en aquellos principios inmutables, universales, que nos da la razón por el solo hecho de ser hombres, de ser seres humanos, que nacimos con ese derecho y el Estado reconoció simplemente esos derechos. No es que el Estado nos dio el derecho a la vida, el derecho a la libertad,
el derecho a la igualdad. No, nosotros nacimos, todos ustedes nacimos. Ahí Raquel Brites nació con ese derecho. Lucas nació con ese derecho. Está mucho más allá del Estado. El Estado es una creación del hombre, una simple creación jurídica para organizar la sociedad, para la convivencia humana, para que funcione este, este conglomerado humano en donde todos vivimos. Se crea entonces por una acción del hombre, creamos el Estado. ¿Cómo creamos el Estado en nuestro país? Por medio de la Constitución. Entonces, tenemos aquí la Constitución. Y siempre el profesor Villagra Mafió nos decía, cuando yo era su alumno y después fui su colega, nos decían, estudien el derecho administrativo con la Constitución en la mano, porque el derecho administrativo es el desarrollo de la Constitución, porque se denomina derechos subconstitucional, así como está en el programa, porque desarrolla los principios constitucionales. Cada lección que ustedes van a ver es el desarrollo de un principio constitucional, de una norma constitucional. Entonces, esa era ya la enseñanza que nos daba el profesor Villagra Mafió, cuyo libro ustedes van a leer. Imagínense, yo primero fui su profesor auxiliar, después fui su profesor asistente y lógicamente después fui profesor adjunto. Él ya no podía más, ya no podía dar clase porque estaba muy enfermo cuando yo fui profesor adjunto. Y después, lógicamente, con el transcurso del tiempo, fui el profesor, o soy el profesor titular de Derecho Administrativo. No me fue fácil llegar a ser profesor titular. Comencé en un concurso siendo mucho más joven y los que estaban en ese concurso, lógicamente, eran personas de gran prestigio. Pero tuve la suerte, digo yo, a que se considere mis méritos y mis cualidades por encima de estos amigos que concursaban, me dieron la adjudicación del título de profesor asistente, y así también fui concursando a través de más de 40, 30 años. Ustedes saben que yo he aprendido mucho de ustedes. Cuando dábamos las clases presenciales, a veces teníamos exposición de algunos alumnos. Y recuerdo algunas clases en que hacíamos o nos beneficiaba el hecho de que tal persona era médico que estudiaba o tal persona era militar. Y había un alumno muy estudioso que tenía el grado de mayor en ese momento, hoy no sé si es coronel o general, que había estado en las misiones de paz de las Naciones Unidas y de la OEA en muchas partes del mundo. En Afganistán, imagínense dónde están los talibanes. Había estado en Irán también. Entonces yo le decía, mayor o coronel, ¿cómo va a ser útil que usted
lo que usted me está informando, porque se iba a mi domicilio y me informaba de lo que él pasaba, lo que vio en el desarrollo de derecho, por ejemplo, en Afganistán, que es lo mismo que hay ahora. Me decía, profesor, ustedes saben que allá en Afganistán, ahí donde vencieron los talibanes, en Kabul, ahora parece que van a venir refugiados también acá. Mujeres, niños, hombres, perseguidos. Ahora los talibanes nuevamente ordenaron que las mujeres tenían que cubrirse todo el rostro, que no podían estudiar. Imagínense lo que es eso, la degradación del ser humano. Y entonces, la supremacía solamente el varón. Pero ¿qué nosotros somos sin la esencia de la mujer que nos dio la vida? Por sobre la mujer está nuestra patria. Si no hubieran sido por las mujeres, hubiéramos sido de Bolivia, hubiéramos sido todavía un país de Brasil y de la Argentina. Por eso el Papa dijo que lo más glorioso que tiene el Paraguay son las mujeres, porque él estudió nuestra historia y comprendió. Y vean lo que ocurre con el talibán ahora. Y bueno, este alumno decía, repita, este mayor, decía, lo que usted me dice a mí en la clase, así los alumnos, las alumnas, van a comprender en el mundo en que nosotros vivimos y lo que usted vio en esos países de árabes, con esos países del Extremo Oriente, porque la gente no sabe cómo se vive allá y cómo es la organización de la sociedad de Afganistán o de Irán. Y decía él, miren compañeros, miren compañeras, no es lo mismo ser hombre acá, masculino, diría él, en el Paraguay, que en Afganistán. Y le preguntaban, ¿por qué fulano? Y porque en Afganistán una mujer se vende como un almacén a un precio menor que un asno, que un animal duro. Imagínense la degradación humana. Y contaba ciertas costumbres que todavía nos vienen de, de épocas demasiado remotas. Y entonces, lógicamente, uno se pregunta, ¿cómo será en esos países donde no existe la justicia, donde no existe el derecho, donde no existe el parlamento, donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde no hay igualdad? Entonces volvemos a un primitivismo canibalesco. Creo que se, se piensa por qué los Estados Unidos abandonó Afganistán. La razón que arguye el presidente Biden, y creo que los anteriores también, es que hay ya 20 años de guerra y no se ha podido vencer al talibán. Es decir, los Estados Unidos para vencer tenían que vencer por la fuerza y eso significaba eliminar a buena parte de la población de ese país. Porque me decía una persona conocedora del tema, profesor, usted sabe que un diplomático, yo estuve, que había trabajado conmigo, yo estuve, hice viajes por ese país, pero no es lo mismo completamente. ¿Sabe cómo es el soldado del talibán? Ignorante, no sabe leer, no sabe escribir, intolerante, islámico.
fanático. Y entonces nos encontramos con otro tipo de ser humano. Nosotros por lo menos tenemos un pueblo noble, un pueblo con sacrificio, un ser humano paraguayo ejemplar, que si tiene ignorancia, no tiene fanatismo, que es religioso, que es creyente, pero admite otras religiones y otras creencias. Y entonces nosotros somos un pueblo bendecido, pero que tenemos que encauzarle, que tenemos que darle una educación mejor, que tenemos que darle un bienestar mejor, que tenemos que cuidar el bien común, el interés público, para que todos los ciudadanos vivan como nosotros, en forma honesta, en forma digna, no con lujo, pero sí que tenga acceso a la salud, a las escuelas. Y eso es lo que trata muchas veces el derecho administrativo que estamos dando. Acá, en la medida, yo creo que como estamos dando la clase seguida, vamos a terminar antes de la hora indicada. ¿Por qué? Porque no tenemos ese descanso que solemos tener dentro de las clases presenciales. Pero durante las clases presenciales, mi sistema era decirles a ustedes, a los alumnos, ¿por qué no vamos de seguido? ¿Por qué no dejamos esa pausa de 10 minutos que después se convierte en 15 mientras otros o todos tenemos que salir? ¿Por qué no vamos de seguido y salimos más temprano? Porque todos tienen necesidad de estar en sus domicilios, porque la hora va contra nosotros, en un mundo inseguro que vivimos. Y entonces, de común acuerdo, hacíamos que las clases terminaran más temprano porque no teníamos ese descanso. Y así también ahora, cuando pasan los 40 minutos, cuando pasan más de una hora, empezamos a cansar. Ustedes, más que yo, la necesidad muchas veces de tener que escuchar al profesor. Pero cuando es de mucho tiempo, nos cansa. El ser humano tiene un tiempo de atención y si pasa ese tiempo hay una especie de cansancio mental y ya no puede aprender. Por eso es que vamos a terminar más temprano que la hora indicada, en beneficio de todos ustedes. Y lógicamente, yo estoy con ustedes hasta que ustedes crean que debo dar la clase. Pero quería decirles que esta movilidad de la que hablo es propia de la materia administrativa. Es de la administración formal o material. Ustedes saben que cambia esa materia del derecho administrativo. Pongamos un solo ejemplo. En materia de salud pública, la materia de nuestra salud, los insumos, lo que nos inyectan, lo que nos prescriben. Ahora estamos en la pandemia, ahora estamos en el COVID-19. Entonces, para la lucha contra el COVID-19 hay ciertas indicaciones, ciertas prescripciones universales que no vienen del Paraguay, sino de la ciencia que se imparte en el mundo y que está en los centros científicos, en las universidades del mundo. Vemos la vacuna AstraZeneca, que es de la Universidad Oxford. Vemos las vacunas
Pfizer, que es de otra universidad, o las vacunas rusas, que también pertenecen a otras universidades. Las universidades como centro de la ciencia, como centro de la investigación. Entonces, eso puede cambiar. Dentro de un año, 6 meses, nos pueden decir, bueno, hemos encontrado una cura con una pastilla en vez de la inyección. Entonces la materia del derecho administrativo de lo que estamos legislando en materia de salud cambió. Ese es un ejemplo. Ayer estuve en un foro de personas muy importantes, gente muy importante, empresarios, generales, retirados, hombres de iglesia. Y el tema fue la lucha contra el EPP. Y expuso el general Héctor Grau, que fue comandante de las fuerzas del CODI, o sea, de la lucha contra este terrorismo, y vino con todo su staff de los más entendidos militares, 5 de ellos, y estuvimos 4 horas con el desarrollo de los temas, cómo esta organización militar para el combate, cómo actúan esta gente, cuántos son los terroristas, cuántos son las fuerzas del ejército. Y allí, lógicamente, la atención pasó las 1 hora, las 2 horas, y después fue de 4 horas, en donde cada uno de los asistentes tenían la oportunidad de opinar un poco. Y entonces, el deseo de saber, el deseo de conocer en dónde estamos pisando, y la pregunta de todos, ¿y por qué no se les captura? ¿Por qué nos aniquila ese mal? Tuvimos varias respuestas. No quiero dar las respuestas y tampoco dar las preguntas que se hicieron, pero llamando un poco a lo que es la atención, no nos cansó las 4 horas. No nos cansó porque había realmente un material que teníamos de conocer. Pero allí, en ese tema, también cambia. Hay una movilidad del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque las órdenes del comandante en jefe son en un sentido en este momento, pero puede venir dentro de 2 años y medio y el presidente de la República que esté en ese momento cambie las órdenes. Los jefes militares dicen, nosotros le tomamos a un guerrillero, mata a nuestros soldados, y a veces también nos tenemos en ese enfrentamiento en que si no mato, si no le aniquilo al que está enfrente, me aniquila a mí. Es una cosa tremenda. Y hoy me mandaron unas imágenes de lo que un grupo
ideologizado por las ideas de Lenin, por las ideas de Marx, hicieron frente a nuestra embajada del Paraguay en Buenos Aires, protestando contra la actuación de ese conjunto que está luchando actualmente contra el terrorismo. Y entonces ellos dicen, si nosotros hacemos esto, hacemos lo otro, nos vienen encima ciertas comisiones de derechos humanos y no podemos hacer porque tenemos restringidas nuestras acciones. Entonces, ese es un punto que debemos pensar nosotros. Si no le damos toda la autoridad, la libertad vigilada por la ley, por la Constitución, entonces no se va a acabar esto. Eso es lo que yo oculto. Pero esta materia del derecho administrativo en realidad son algo puramente contingente e históricamente variable. Depende esencialmente de las demandas sociales distintas en cada época. Hoy, el eslogan de un futuro presidente puede ser lucha contra la pobreza. Dentro de 20 años, a lo mejor Paraguay se ve en una transformación socioeconómica y en donde no exista esa pobreza crítica ni esa pobreza extrema. Y esto de la lucha por la pobreza como eslogan va a desaparecer. Imagínese usted un país como Holanda, un país como Suiza, ahí que son países democráticos, ningún político puede tener como eslogan la lucha contra la pobreza, porque no hay pobres, porque hay un desarrollo humano y un desarrollo económico muy grande. Pero en contraposición a ese gran desarrollo del primer mundo, nosotros seguimos viviendo felices aquí en el Paraguay. Porque yo puedo, si hubiera tenido clases presenciales, como se hacía cuando yo era estudiante, donde teníamos grandes profesores, y al terminar las clases, un profesor nos decía, les espero en mi casa, y nos íbamos un grupo de 20, 10 alumnos, los que podíamos, y ahí seguíamos la charla con el profesor. Les puedo nombrar a los profesores. El profesor Juan José Soler, un gran maestro. El profesor Alfonso Capurro, en una de las gradas de la liga del Estadio Defensores del Chaco, dice Alfonso Capurro. Nos invitaba a su casa en Lambaré y nos íbamos y ahí aprendíamos con él. El profesor Víctor B. Riquelme, un libro tiene sobre el derecho procesal penal extraordinario. Y otros profesores. Entonces había una interacción entre los alumnos. Hoy no podemos hacer, porque son muchos. Y entonces eso hace que que restringamos las clases o la enseñanza dentro del núcleo de las aulas. El contexto entonces socioeconómico del país y de cada país incide en el derecho administrativo. ¿Por qué decía demandas sociales, económicas? Hoy nosotros
demandamos en esta pandemia que se nos vacune, que haya los insumos, que haya las vacunas, que podamos ir a los hospitales y que el Estado se haga cargo de los gastos, que yo tenga protección policial que no tengo. Cada día, si yo pongo ahora todos los canales de televisión y voy a ver los asaltos, voy a ver que hasta los ómnibus o los bus son asaltados, los supermercados, en todo el continente de nuestro país. Y entonces tenemos un tema, el derecho policial y la policía, que flaquea. Pero es un tema contingente también del derecho administrativo y que muda, que está en movimiento. Hace unos años no teníamos ese problema y entonces pensamos en algunas leyes diferentes. Hoy pensamos en otras leyes diferentes. Tiene efecto hasta con el Código Penal, el Código Procesal Penal, en las penalidades, en cómo se le trata al delincuente, en por qué hay tanta, este, tanto peligro en nuestras vidas. Y todo eso son temas que demuestran que el derecho administrativo es su materia, es puramente contingente e históricamente variable, varía con el tiempo. Lo que hoy digo, mañana, dentro de 5 años o de 20 años, no va a ser la esencia del derecho administrativo. Entonces, quiero pasar a otro ámbito para que ustedes puedan también participar y expresar algunas ideas. De manera que le pido a Lucas, a Nico, a Raquel, si pueden decir algunas palabras, alguna opinión que puedan tener. A Gabriela, aquí le veo, y a otros que no le veo, por eso no digo sus nombres, a Valeria, si puede hablar un poquitito, Raquel, y todos. Yo quiero que me digan sobre todo algunos puntos oscuros y en qué debemos insistir. Doctor, Sí, yo quiero destacar que en su clase noto que usted busca mucho generar conciencia en nosotros. Algo que me llamó mucho la atención hace un ratito fue que dijo que los paraguayos necesitamos que nos digan qué hacer todo el tiempo. Y lo que yo noto en nuestra generación más que nada es como esa falta de personalidad, esa falta de criterio, esa falta de impulso, de ideas originales, que a nosotros los jóvenes nos lleven justamente a revolucionar aspectos de nuestra vida social que hay que mejorar, ¿verdad? Y destaco mucho eso de su clase, doctor, que usted busca que nosotros tomemos un poco de conciencia y nada más que eso. Muchas te, gracias. te felicito, Serena, porque resumís el problema. Resumí el problema y yo creo que es el momento de dar una orientación, no precisamente por la acumulación de conocimientos del derecho que no puede vivir sin, porque el derecho no es la codificación, el derecho necesita la filosofía, de la historia, de la cosmografía, de la sociología, o si no se vuelven en un mero positivismo y ustedes no van a necesitar, ustedes no necesitan de mí para leer el texto constitucional, sino para interpretar el texto constitucional, porque ustedes son personas de alto nivel, alumnos de alto nivel. Pero hay una cuestión también, que aparte del conocimiento, está la experiencia de vida, lo que uno vivió
en el desarrollo del derecho y en el desarrollo de la vida misma, su experiencia, sus grandes tristezas, porque como ser humano he tenido grandes tristezas y como ser humano también he tenido grandes momentos de felicidad. Pero es así la vida y así también en el campo del derecho me he encontrado a veces con que flaqueaba con la justicia, flaqueaba cómo se hacía y se construían las normas, pero eso es propio del ser humano. Imagínense lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Yo hablo de nuestro Señor Jesucristo porque soy católico. Otros a lo mejor son de otra religión, pero los cristianos creemos en Él. Otros no importa, pueden tener otros dioses o no tener ninguno. Tuvo su momento de gran debilidad. Después de la última cena, Jesús y los apóstoles, excluido Judas, el traidor, fueron al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní. Está hoy en día fuera de lo que eran las murallas de Jerusalén. Y allí Jesús le aparta a los discípulos y les dice que oren mientras que él iba a orar. Pero ese es el único momento, con otro momento que está en la cruz, en que Jesús, podríamos decir, que tiene una angustia desesperante, porque veía su muerte. Y dicen que sudó sangre, porque ahí tuvo la gran desesperación, en el monte Getsemaní. Y también cuando estaba en la cruz, antes de decir la última palabra, en un momento Jesús dice, Eli, Eli, lama sabactani, en el idioma hebreo, que quiere decir, Dios, Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un momento de desesperación de Jesús. Y nosotros, los seres humanos, ¿cómo no vamos a tener desesperación cuando vemos este escenario que, como dijo Serena, la sociedad nos la ayuda a tener un criterio en un momento difícil, en un momento peligroso de la humanidad? Nosotros estamos en peligro como país, como Paraguay, frente a los otros países que también se están defendiendo. Pero cada país, sea la Argentina, sea el Uruguay, o sea el Brasil, o sea Bolivia, nuestros límites, nuestros limítrofes, en sus intereses, obedecen a sus intereses. Llega un momento en que la solidaridad no existe, en que todo lo que está escrito en los textos de esos tratados se esfuma y cada país obedece a sus intereses. Esa es la realidad de las relaciones exteriores, de la política internacional. Y así ocurre con los seres humanos. Por eso es muy importante. Yo estoy aquí porque creo que puedo, no porque me creo el que sabe, el que conozco, sino que aquello que se acumuló en mis conocimientos, por el esfuerzo que hice, ese esfuerzo personal de estar pensando, de estar estudiando permanentemente, y también por lo que la vida me dio en el campo del derecho,
de ver muchas cosas, de estar en tribunales. Estuve en el Tribunal de la Haya en Holanda, también, interiorizándome. Y entonces eso quiero que ustedes conozcan, porque yo sé que ustedes van a ser superior a nosotros. Y me voy a sentir orgulloso de ustedes. Yo me siento orgulloso de ustedes, de cada uno que opina. Esta Serena ha opinado muy bien. Y creo que personas así, como ella, es lo que van a guiar a este país. Porque todos tenemos interrogantes. Yo tengo mi interrogante también. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Hacia dónde va nuestro derecho? ¿Hacia dónde va nuestra justicia? ¿Existe justicia en nuestro país? Otro de los interrogantes. Entonces, eso es lo que quiero contribuir, ¿verdad? Yo soy nada más que un conductor de ustedes. Ustedes saben que, imaginen que muchas veces, no porque tenga la verdad absoluta, sino porque juntos podemos nuevamente analizar los temas del derecho y la política, porque la política, la ciencia política en esta materia influye enormemente. En el derecho civil no, en el derecho privado no tiene nada que ver. ¿Qué va a tener el Parlamento o el Poder Ejecutivo en el desarrollo del derecho privado? No tiene nada que ver. Pongan la cuestión del matrimonio. ¿Qué va a tener nada que ver la acción del presidente de la República? Pero sí tiene que ver con el derecho administrativo. Sí tiene que ver con esa acción de las vacunas. Y esa es mi posición, ¿verdad? Estoy con ustedes para eso, nada más que para eso. Y sé que ustedes pueden, y sé que ustedes van a llegar, y sé que ustedes van a ser los conductores el día de mañana, porque tienen las agallas y tienen además el deseo de servir, porque mediante el derecho podemos servir al país. Así que quiero que alguien más pueda decir otras palabras antes de despedirnos. Aquí están muchos. Sí, Raquel. ¿Cómo? Sí, gracias Raquel, gracias Raquel. Es una gran contribución tu opinión. Sí, otra, otro de los alumnos quiere decir algo, es bienvenido. Le veo a Ever ahí, le veo también a Gabriela Vivero Hempel, que está, hay 37 más. Si quiere hablar, Gabriela. Sí, hola, ¿se me escucha?
nada, quería nada más también agradecer por la forma que usted da la clase, porque muchos de los profesores como que se mantienen en el contenido, en el programa. Sin embargo, yo destaco que usted nos cuenta su experiencia con relación al tema, que para mí por lo menos es, o sea, vale mucho más por todo lo que ya usted pasó, por todo lo que usted sabe y eso, nada, y que es muy interesante su clase justamente porque lo hace súper personalizado, ¿no? Y es más fácil estar atento. Bueno, y nada más eso. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Si no hay otra persona, otro de los alumnos, entonces vamos a dejar para el próximo martes, profesor, para que